Bien, estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche. Estamos hablando sobre la vacunación que debe comenzar en cualquier momento en la República Dominicana, que ya ha contratado 20 millones de dosis para vacunar a la población dominicana. Ustedes dirán, ¿por qué 20 millones si somos 10 o 11 millones de personas? Bueno, porque muchas de esas vacunas tendrán que ser administradas 2 veces a aquellas personas que necesitan para conseguir una inmunidad completa. Al final del segmento anterior, el doctor Iglesias decía que solo se va a vacunar a aquellas personas mayores de 18 años. ¿Por qué razón, doctor? No, todavía no ha habido estudios por los menores de 18 años ni en las mujeres embarazadas. Lo que se ha visto es que el virus se elimina fácilmente en los pero lo cierto es que la mortalidad es como si fuera con y también se tiene entendido, y nosotros aquí en la República lo es. El doctor Iglesias tiene problemas con su internet. Aparentemente se corta lo que está diciendo. Yo no sé si usted lo escucha perfectamente, doctor Puello. Sí, lo estaba escuchando bien. Sí. Bueno, continúe, doctor Iglesias. Bueno, si los jóvenes menores de 18 años no necesitan ser vacunados, ¿por qué mantenemos entonces las escuelas cerradas? Bueno, las escuelas cerradas, eso tiene una razón fundamental, y es que se sabe, después que se abrieron las escuelas en sitios como New York, en Francia, Alemania, se demostró, Miguel, que había entonces una transmisión cruzada, que iba del maestro al niño, del niño al padre, pero al revés, iba de los padres al niño, del niño al maestro, y del maestro a las, ¿cómo se llama? A los familiares. Entonces, se ha mantenido cerrada por esa razón. Y la otra razón fundamental, y los pediatras lo saben muy bien, es que los niños toleran muy bien la enfermedad, pero la transmiten. Entonces, desde ese punto de vista, el hecho de mantener cerradas las escuelas es para cortar, por así decirlo, la cadena de transmisión. Esa es la razón. Entonces, eso significa que a pesar de que los niños, que una persona que no tenga la enfermedad puede transmitirla. Correcto, así es, así mismo es. Ese es el peligro que existe con una eventual apertura de las escuelas, ¿no? Sí, igual Miguel, que en el deporte ha ocurrido así. Fíjate que en algunos de los cónclaves deportivos más importantes ha ocurrido que ha habido, qué sé yo, en el fútbol americano hubo 700 casos de gente que estaba prácticamente asintomática, sana, y sin embargo estaba transmitiendo la enfermedad. Como todos los virus, pueden ser asintomáticos. En el corona es así, muchos asintomáticos, pero transmiten la enfermedad, así es. Incluso los niños, ¿no? Menores de 18 años. Incluso los niños transmiten, si son transmisores, definitivamente que son transmisores. Entonces, el dejar las escuelas... no sé si soy yo o yo me salí del aire cuando estaba conversando, que decía que los niños realmente es como un simple catarro, no tienen mayor mortalidad. Únicamente aquellos niños que tengan malformaciones cardiovasculares son los que más han tenido problemas. Y nosotros aquí ya hemos etiquetado que los mayores de 70 años son la mayor mortalidad. Por lo tanto, una vez vacunado el personal sanitario de primera línea, van a ser los más que tienen mayor prioridad en la vacuna, porque la mortalidad es la mayor. Doctores, yo para ambos esta pregunta, ¿qué se necesita hacer que no se haya hecho todavía en la República Dominicana en la lucha contra la pandemia? Bueno, una mayor disciplina por parte de la población, porque por más que se le ha dicho que hay que utilizar la mascarilla, mantener el distanciamiento, evitar las aglomeraciones, sobre todo en sitios cerrados, la gente no lo respeta, sobre todo la juventud. Y entonces tú ves los bares, los restaurantes, el malecón, ese tipo de sitios donde se reúnen, que
que andan conversando sin mascarilla y eso pues agrava la situación. Y hay un dicho que utilizamos los médicos, vino de manos del doctor Gregorio Marañón: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, Miguel. Entonces tenemos que llevarnos de lo que estamos encontrando con evidencia científica. Acaba de salir un estudio del Instituto Nacional de Salud de Francia, un estudio muy serio, salió hace 72 horas, que ellos estuvieron analizando 1.000 jóvenes de menos de 30 años que habían estado o asintomáticos o con síntomas muy leves del coronavirus. ¿Y qué encontraron? Un nuevo síndrome que le han llamado el oligoastenoteratoespermia, lo que quiere decir que el virus el coronavirus, produce un trastorno severo en muchos jóvenes, en un porcentaje bastante importante de los espermatozoides, y que los va a hacer o difícil de concebir o estériles. Pero oye bien, Miguel, pusieron la palabra terato, que viene del griego en medicina, es que puede tener, esos niños, esos jóvenes pueden tener vástagos con trastornos congénitos, deformaciones congénitas. Entonces, la gente tiene que entender, Miguel, que la medicina está basada en evidencia, que lo que nosotros decimos ahora en este programa, Jesús y yo y tantos médicos que vienen a tu programa, no es para asustar a la gente, es porque el conocimiento tiene que formar parte del desarrollo de una nación, pero el conocimiento real, no la noticia falsa, no esas cosas que salen, Miguel, que de que la vacuna de estas vacunas genéticas iban a producir cambios genéticos en nosotros. Bueno, pero ¿quién ha dicho eso? ¿Dónde se ha demostrado? Entonces, lo que yo te quiero decir con esto es que tenemos que la gente tiene que entender que cuando las autoridades sanitarias, gubernamentales o no, hablan y hablan en base a documentos científicos debidamente evidenciados y demostrados, la gente tiene que entender que es para proteger a la nación, no es para asustarla y llevarse de lo que estamos diciendo, porque a fin de cuentas esa es la medicina. Esa es la medicina. Pero un poco de miedo ayuda al control de la gente, ¿no? Sí, bueno, Miguel, cuando uno ve que yo recibo estas notas 2 veces al día de las 2 unidades que nosotros tenemos allá en la ciudad sanitaria y en Secanot, y vemos cómo se muere la gente, a uno se le hace un nudo en la garganta, Miguel. Es un nudo en la garganta, porque es dramático. Y mira, Miguel, no solamente está cansada la población, los médicos estamos agotados. Miguel, esto no termina, esto es, bueno, hemos tenido que hacer programas de que los médicos no vayan todos los días. A los grupos ahora que atienden los cuidados intensivos, lo estamos llevando cada 4 o 5 días de acuerdo al SNS, al Servicio Nacional de Salud. ¿Por qué razón? Para que no se nos agoten, Miguel, porque la verdad que esto es todos los días. Se hace eso con los pilotos que solamente pueden volar determinadas horas en un día. Con los médicos se aplicaría mucho mejor, ¿no? O mejor, sería Miguel, más efectivo. Pero además de estresante, como dice José Joaquín, la terapia o el tratamiento es empírico totalmente, es sintomático, porque no hay ninguna medicina que te diga esta medicina sirve para combatir el virus. Y todo eso son pruebas que se hacen con los pacientes. Pero nada más. Hay toda una leyenda negra alrededor de la industria farmacéutica internacional. Es decir, que todo lo que se sale al mercado es para un tratamiento de una enfermedad, pero no para su curación, porque la curación de las enfermedades lo que haría constituiría la ruina de la industria farmacéutica. ¿Tiene sentido eso? Tiene sentido. Basta y sobra que uno lea el libro de uno de los íconos de Cochrane, que es la gran institución no gubernamental que vigila las industrias farmacéuticas. Y cuando tú lees ese libro del profesor Gotche de la Universidad de Dinamarca, profesor de farmacología, te das cuenta lo que hay detrás de la industria farmacéutica. Obviamente, Miguel,
hay industria farmacéutica seria, no podemos negarlo. La gente que produce la insulina está salvando vidas, la gente que produce los antibióticos está salvando vidas. Entonces tampoco podemos generalizar, pero por otro lado, tenemos también que los médicos tenemos que estar muy vigilantes de lo que sale de la industria farmacéutica y no creerlo todo. Y los ejemplos sobran, Miguel, sobran. Yo recuerdo perfectamente bien, y estaba todavía en Europa cuando eso, en Inglaterra, cuando salió la talidomida. Y en lo que terminó la talidomida, en la cantidad de mujeres embarazadas que salieron con niños anormales, aunque después es un medicamento que se utiliza para otras enfermedades. Entonces, de eso se trata también, que tienen que haber, Miguel, instituciones no gubernamentales, no necesariamente ligadas a los gobiernos ni a la industria farmacéutica per se, que supervisen lo que está pasando. Y Cochrane es un ejemplo. ¿Tú sabes cuánto paga la gente para ingresar a Cochrane, Miguel? $5 al año. Y de ahí se mantiene y es una institución sumamente respetada. Cuando ellos dicen que algo funciona, oye, te la puedes poner o te la puedes tomar. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos hace ese papel, ¿no? Sí, Era responsable de autorizar el consumo de un medicamento o de un alimento. Sí, sí, es responsable. Eso es cuando cuando un medicamento está en experimentación, que pasa de la fase 3, como ahora las vacunas, a una fase 4, que es de aplicación masiva. Pero hay que darle seguimiento porque tú no sabes lo que puede pasar en 5 años, en 10 años. Así es, así es. Pero también hay otro factor que tenemos que mencionar, que son las enfermedades emergentes, como es esta, la del corona. Y esto también se debe a la agresión que tenemos nosotros los humanos con el medio ambiente. Hemos deforestado las selvas y hay muchos de estos virus que son selváticos, vienen de animales selváticos que antes no existían en el ser humano porque el ser humano no invadía las selvas. Pero ahora, al invadir la selva, nos ha salido el ébola, nos ha salido la chikungunya, nos ha salido el coronavirus y muchos otros más. Así es. Las informaciones de que tendremos pandemia hasta el año 2022, ¿tiene sentido? Eso está demostrado. ¿Puede uno predecir la época, el tiempo en que una pandemia podría estar todavía haciendo de las suyas? Bueno, si nos llevamos de lo histórico, y la medicina también se basa en la historia, las pandemias lo que más han durado es un año y pico. Lo que no sabemos, y todavía de verdad que no lo sabemos, si el virus va a desaparecer como tal o va a ser endémico. Se está pensando, especulando que quizás va a ser endémico. No sabemos si la vacunación, si estas vacunas nos van a durar 5 años o qué tiempo de inmunidad nos van a dar o si tendremos que vacunarnos otra vez. Todo eso entra dentro del campo de la especulación y de la investigación. Lo que sí tú puedes estar seguro, Miguel, es lo que dice Jesús. Y el ejemplo viene inmediatamente al canto. El corona de Manaus, en Brasil. El coronavirus de Manaus mata 2 de 3 personas. Miguel, estamos hablando de una mortalidad de un 66%. Oye, es una mortalidad parecida a la del ébola. Entonces, ¿cuánto cuidado tenemos que tener los que habitamos este planeta en cuidarnos de la zoonosis? ¿Por qué esa mutación amazónica tiene un efecto más letal que las otras modalidades de... Porque hay, Miguel, hay una relación, y aquí viene ahora por qué hay una regla de oro, el gold estándar de la epidemiología. A mayor contagio, número de contagios, mayor mutación. Y eso se ha dado en toda la historia de los virus, en toda la historia de los virus, y se repite una y otra vez. Y esa es la razón por la cual se entiende que el que no se vacune está cometiendo, yo uso una palabra un poco dura, pero la voy a usar adrede, es un crimen contra la nación, contra la salud de la nación.
Es como cuando un conductor de un vehículo irresponsable maneja irresponsablemente en una carretera, todo el que está en la carretera corre peligro. Así es, Sí así es, es. sí es. Se habló en una oportunidad hace ya algunos años de que los estudios sobre el genoma humano, si el mapa humano, ¿no? Iba a permitir, por ejemplo, predeterminar el tipo de dolencia o de enfermedad que padecería una persona cuando nace. Eh, Esa no es mi campo, por supuesto, no soy médico, pero cuando leí esa información, no sé si la leí, fue una lectura equivocada o errónea, me repartó mucho entusiasmo porque evidentemente muchos niños cuando nacen están condenados desde su nacimiento a un sufrimiento permanente durante toda su vida o a una muerte prematura. Esos estudios concluyeron, ¿cuáles han sido los resultados de eso? ¿Y de qué manera esos estudios pueden ayudar a la humanidad a combatir epidemias inesperadas como esta COVID-19? Mira, eso está en estudio permanentemente y gracias a esos estudios, el genoma del coronavirus lo estudiaron los chinos y secuenciaron la cadena de aminoácidos que tenía el coronavirus. Y gracias a esa secuenciación de la cadena de aminoácidos es que se ha podido elaborar la vacuna tan rápidamente en este caso. Así que en otras enfermedades están en estudio para eso. Mira, Entonces, eso que dice Jesús, así mismo es, y ya hay ejemplos, Miguel. Dos ramas de la medicina van a la vanguardia de lo que va a ser la medicina del futuro: la genómica, que tú lo has mencionado, y la proteómica, que es el conocer realmente, bueno, no, esto no es una charla médica, pero es conocer realmente lo que hacen las proteínas dentro de nuestro cuerpo, en todas las células. Pero yo te puedo dar ejemplos, Miguel. En diciembre 17 del año 2019 anunciaron por primera vez la cura genética de la hemofilia y la han dividido en hemofilia A y hemofilia B. Hasta diciembre del año pasado, del año 19, nosotros sabíamos que todo el que sufría de hemofilia tenía que estar con un hematólogo la vida entera. Pero ya hay otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso que ya han sido curadas, que también tienen que ver con el trastorno de la patología de las proteínas. Entonces, ¿qué es lo que Jesús y yo te queremos significar con esto? Que seguimos avanzando, que el genoma nos ha ayudado, que si bien es cierto en la presidencia de Bill Clinton y del mismo presidente Bush, se controló un poco lo del genoma por aquello de que la gente no fuera tan, no se desmandara tanto y utilizar los conocimientos del genoma para otra cosa. Y entonces se aguantaron un poco los estudios. Ahora, de qué es la medicina del futuro, así mismo es, y veremos grandes cosas en un futuro mediato, no inmediato, no, mediato. Evidentemente que si esos descubrimientos sobre la hemofilia se hubiera alcanzado en la segunda década o a principios del siglo pasado, hoy tuviéramos SARS en Rusia, ¿no? No, no solamente eso, tendríamos a Richard Burton, ¿te acuerdas del actor, no? Sí, claro, claro. Él era profesor de arte en Oxford cuando yo estudiaba, su esposa era Elizabeth Taylor, y él iba a nuestro hospital, por cierto, Jesús, el Churchill Hospital, que es donde se han vacunado toda la gente allá en Oxford, y él era el presidente de la Asociación de Hemofílicos de Gran Bretaña, del Reino Unido, y murió de hemofilia realmente, no murió de la hemofilia. Bueno, el hijo del zar Alejandro II no murió de hemofilia, lo mataron. Lo mataron. Pero tuviéramos todavía un zar en Rusia, ¿no? Sí, así es. Bueno, lo tuvimos con Stalin, ¿no? Lo tuvimos con Stalin. Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar en el corto y mediano plazo sobre el tema de la pandemia? ¿Y qué podríamos hacer en los medios de comunicación para educar a la gente sobre la importancia de observar las recomendaciones que se hacen desde las autoridades sanitarias para que la pandemia tenga el menor efecto en la población dominicana?
Bueno, es continuar con el uso de las mascarillas, es continuar con el distanciamiento social, es continuar con el lavado de manos frecuente, evitar los sitios cerrados y que los dueños de esos sitios, pues que también observen las recomendaciones, porque tú lo dices, es muy fácil decirlo, pero a veces tú llegas a un restaurante y está abarrotado, llegas a un supermercado y está abarrotado, a una ferretería y no cabe un alma. Y eso no puede seguir siendo así. El metro, por ejemplo, es un sitio de aglomeración permanente, ¿no? Claro, claro. Y los autobuses que tienen capacidad a veces para 45 personas y se meten 60 y 70. Es difícil de controlar eso a la gente. Sí, así es. Se ha recomendado el uso de la doble mascarilla. Nosotros en el hospital la usamos doble mascarilla. Hay estudios bien sustanciados. Una sola mascarilla te controla la posibilidad de contagiarte de 0.4%. Ya con una doble mascarilla es 100% que no te vas a contagiar. ¿Las de tela son tan eficientes como las que se importan? No son tan eficientes, definitivamente que no. Y eso está estudiado. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Dar la información, Miguel, como tú dijiste al principio, en las preguntas que la gente hace constantemente. ¿La vacuna funciona? Sí. ¿La vacuna inmuniza? Sí. ¿Las vacunas actualmente atacan las variantes? Sí, excepto la de Sudáfrica, que la vacuna no es tan efectiva contra la de Sudáfrica. Pero se sabe que la plataforma tecnológica que se tiene de la producción de las vacunas, muy rápidamente en 3 semanas modifican el núcleo, por decirlo así, las moléculas de la vacuna para que sean efectivas contra las variantes. Corta la cadena de transmisión, la corta. Disminuye el internamiento de pacientes graves en UCI, lo hace. Disminuye la mortalidad en los envejecientes, también lo hace. Entonces, todas esas preguntas que la gente se está haciendo de manera continua, ustedes desde esta plataforma, que es diaria, ¿me puedo poner la de Pfizer hoy y ponerme la de AstraZeneca después? No es seguro todavía. Entonces, todas esas preguntas que la medicina la está contestando continuamente, hay que pasarle a los medios de comunicación y ustedes entonces hacer que la gente vaya escuchando. Pues mire, doctor, usted ha dicho una cosa muy importante que mucha gente no se pregunta. Por ejemplo, si a mí me vacunan en la primera dosis, me estoy poniendo como un ejemplo, ¿no? Para que la gente lo entienda. Si a mí me vacunan, por ejemplo, con AstraZeneca en la primera dosis, y luego cuando me voy a vacunar para la segunda dosis me dan otra vacuna, ¿es efectiva? No, mira, no es seguro, porque es que hay la vacuna por ejemplo, la vacuna de Moderna y Pfizer es una vacuna genética del ARN, del mensajero del ARN, pero la vacuna de Gamaleya, la vacuna ¿cómo se llama?, de Oxford, es una vacuna Esta es de AstraZeneca, ¿no? De un adenovirus, pero la vacuna china son vacunas atenuadas. Entonces Jesús te puede decir que hay gente que no se va a poder poner la vacuna atenuada, no se la debe poner, como los inmunosuprimidos, no deben ponérsela. ¿Por qué razón, doctor? Hay una razón puramente médica de la reacción que pudiera tener, no hace el mismo efecto tampoco, pero de todas maneras, lo que la gente tiene que entender es que vuelvo a repetir lo del principio. La medicina está basada en evidencia. Aprendemos todos los días un poco más y un poco más de lo que está pasando con las vacunas y que la gente se deje llevar de las autoridades sanitarias y de los médicos que están estudiando el procedimiento de vacunación y cuál vacuna usar. La gente me pregunta, ¿y cuál me pongo? ¿Tú sabes lo que yo contesto, Miguel? La primera que llegue. Esa es la que te tiene que poner. Ahora, cuando uno se vacuna con la primera dosis, ¿le dicen a uno qué tipo de vacuna le están inyectando o no? Porque sí, con la segunda tiene que decir, no, tienen que darme esta porque ya yo me vacuné la primera con aquella. Te van a entregar un carnet y todas van a estar debidamente registradas. Todas las personas van a estar debidamente registradas porque va a ser estratificado por edad, por grupo de edades. Padrón electoral. Exactamente.
Padrón. Buenos caballeros, doctores, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. No, mira, Miguel, tú preguntabas la segunda vacuna. No, Jesús y yo te podemos decir qué es lo que pasa. Es que hay un periodo en infectología y epidemiología, se llama el periodo de maduración de la afinidad de la vacuna con la célula. Por eso se necesita en muchos casos la segunda dosis que la gente tiene que ponerse. Doctores, muchísimas gracias. Estoy convencido de que las informaciones que ustedes han aportado al programa de esta noche ayudarán a mucha gente a tener plena confianza en la vacuna y absoluta seguridad de que es necesario vacunarse, porque 0 es peor que 5 o 5 es mejor que 0. Como han dicho nuestros dos distinguidos doctores que nos acompañaron en esta feliz hora de la noche aquí en CDN en edición nocturna. Doctores, les deseo un buen resto de la noche, a los amigos televidentes también, y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Gracias, Miguel.